3 millones de rublos. Esa es exactamente la cantidad que pasó por mis manos en 8 meses. Pensé que había encontrado una forma fácil de ganar dinero, pero en realidad no era mi dinero. Y cuando me di cuenta de lo que había detrás, quise dar marcha atrás, pero ya era demasiado tarde. Ahora voy a contarte cómo un adolescente puede formar parte de una trama delictiva. En 2018 tenía 16 años y vivía en una ciudad regional normal y corriente. Mis estudios eran normales y no tenía amigos, pero desde los 12 años me pasaba todo el tiempo en el ordenador. Estudiaba la Darknet, los foros anónimos y los grupos de hackers. Tenía talento para analizar datos. Podía pasarme horas estudiando filtraciones, encontrando patrones y conexiones entre personas. El 15 de septiembre de 2018 me encontré con un tema extraño en un foro. Una nueva forma de monetizar las bases de datos. El autor con el apodo de Data Master escribía vagamente sobre operaciones sin riesgo e ingresos estables. En los comentarios, un montón de adolescentes presumían de nuevos iPhones y portátiles comprados en 1 o 2 meses de trabajo. Me picó la curiosidad. Escribí a Data Master en un mensaje privado. Me propuso una sencilla prueba de análisis de datos que realicé en media hora. El 17 de septiembre a las 20:00 entré en su canal privado de Telegram. 20 personas, la mayoría adolescentes. Y entonces Data Master explicó el plan. Utilizar los datos personales de las bases de datos filtradas para hacer micropréstamos con los pasaportes de otras personas. Se toman los datos de una persona con un buen historial crediticio, se entra en la web de la IMF, se rellena un formulario de solicitud y se recibe el dinero en la tarjeta. Explica con calma. ¿Qué pasa con esa gente?, preguntó alguien. No fuimos nosotros quienes les robamos los datos. La mayoría de la gente ni siquiera se dará cuenta del préstamo durante meses. Y cuando lo hagan, lo darán por fraude y el seguro les devolverá el dinero. Sonaba lógico. Una operación. 10, 15.000 de beneficio. Los experimentados hacían 3 o 4 a la semana. A los recién llegados les damos gratis un paquete de datos inicial, dice Data Master. Las 3 primeras operaciones están bajo nuestro control. Los beneficios se reparten. Hay una cuota de formación. Estoy dispuesto a intentarlo, escribí. Te enviaré las instrucciones y los datos de la prueba mañana. Empezaremos con un préstamo de 30.000. Esa noche no pude dormir. Por primera vez, tenía la oportunidad de ganar dinero con mis habilidades. Me sentía especial. Pero eso no era lo más extraño. Lo más extraño fue cómo me enteré. Ese foro, ese post. Fue como si todo hubiera llegado a mi vida por encargo. Era como si alguien supiera que un adolescente como yo iba a caer en la trampa. Por la mañana llegó un mensaje de Data Master con datos e instrucciones paso a paso. Sergei Vladimirovich, de Tambov. Un conjunto completo de documentos de alguna fuga bancaria. Nombre completo, pasaporte, número de teléfono, dirección, lugar de trabajo, incluso una foto de los documentos. Las instrucciones eran más sencillas de lo que esperaba. Eliges una IMF con una verificación mínima. Te conectas a través de una VPN, te registras con los datos de otra persona y especificas tu número de tarjeta para recibir dinero. Lo principal es responder correctamente a las preguntas del cuestionario para no levantar sospechas del servicio de seguridad. A las 14:30 entré en el sitio web de Dengiz Razut, una de las IMF más fieles, según Data Master. Me temblaban las manos al introducir los datos del pasaporte de otra persona. Cada segundo esperaba un error o una verificación adicional. Sergei es mecánico en una fábrica. Sueldo de 35.000. Finalidad del préstamo: comprar electrodomésticos. Importe de 30.000 a 30 días. Lo más difícil fue el teléfono. Tenía que especificar el número de Sergei, pero recibir SMS al mío. Data Master dijo que él mismo se encargaría del reenvío.
pero no reveló los detalles. Lo solicité. Pasé las 4 horas siguientes esperando nerviosa, comprobando mi correo electrónico cada 10 minutos. Mi mente daba vueltas. ¿Y si me pillan? ¿Y si me divorcio? ¿Y si Sergei decide de repente comprobar mi historial crediticio? Un par de días después recibí un SMS con algo así. Lamentablemente, en este momento no podemos aprobar un préstamo de 30.000 rublos. Pero hay buenas noticias para ti. Se ha aprobado un préstamo de 15.000 rublos. Los fondos llegarán en 1 hora. Se trataba de un procedimiento estándar, ya que los primeros clientes solo pueden aprobar un préstamo de hasta 20.000 rublos en esta empresa. Media hora más tarde, la tarjeta tenía 15.000 rublos. Me quedé mirando la pantalla del móvil, leyendo el SMS del banco. 15.000 euros por 5 horas de trabajo. Enhorabuena por su primera transacción. Tu parte es de $8.000. Escribió Datamaster. 8.000 de beneficio neto en un día. Ya estaba imaginando compras. Una nueva tarjeta de vídeo, un SSD, quizá un iPhone. Pero Datamaster advierte: la regla fundamental es no gastarlo todo de golpe. Los padres no deben sospechar. Gástalo poco a poco. Explícalo con trabajo autónomo. Saqué el dinero y lo escondí en un viejo libro en casa. Les dije a mis padres que trabajaba a tiempo parcial revisando cuestionarios para encuestas sociales. Al día siguiente, la segunda operación. Una mujer de Voronezh, contable, un préstamo de 50.000. Una gran suma significa un control exhaustivo, pero su parte será de 22.000, advirtió Datamaster. Esta mujer ya había pedido préstamos antes y los había devuelto. Por lo tanto, le aprobaron 50.000 sin problemas. Al final de la semana tenía 45.000 rublos, más de lo que había visto en toda mi vida. Paralelamente, Datamaster enseñó a trabajar con bases de datos. Mostró cómo buscar nuevas filtraciones en la Darknet, comprobar su autenticidad y seleccionar objetivos adecuados. Lo principal es el análisis. Elija a personas que rara vez comprueban su historial crediticio. Los objetivos ideales son los empleados presupuestarios, los pensionistas con pocos ingresos, los residentes en ciudades pequeñas. Puede que no se enteren del préstamo durante meses. Explica. El análisis de datos siempre ha sido mi punto fuerte. A finales de septiembre, podía buscar de forma independiente en la base de datos. Seleccionar una docena de objetivos. Comprobar su historial crediticio a través de servicios especiales. Eres un estudiante capaz. ¿Estás listo para trabajar de forma independiente?, preguntó Datamaster. Claro que sí. Dividir los beneficios por la mitad empezaba a ser molesto. Me añadió al canal cerrado Team Datamaster. 15 personas de distintas ciudades. Solo los apodos: Cypher, ByteHunter, DataGhost, ShadowCoder. El ambiente era amistoso. Compartían éxitos, daban consejos, advertían sobre IMF peligrosas. A finales de octubre, Datamaster desveló el principal secreto. Nuestro equipo solo forma parte de una enorme red. Cubrimos el Distrito Federal Central, pero hay equipos en Siberia, los Urales y la región del Volga. En total, hay más de 1.000 personas en la red. 1.000 personas. Si todos se operan una vez a la semana, son más de 100 millones al mes. La escala era asombrosa. ¿Quién está al mando?, pregunté. Solo lo saben los coordinadores regionales. Trabajamos según el principio de las células, más seguras para todos. A finales de octubre, ganaba de forma constante entre 80.000 y 100.000 al mes. Me compré un ordenador nuevo, unas zapatillas caras y un iPhone 13. Mis padres notaban el dinero, pero yo lo atribuía a mi éxito como autónomo. Me sentía el rey del mundo. Pero el 3 de noviembre todo cambió. Estaba haciendo una operación rutinaria a una mujer de Ryazan. Contable, 34 años, 40.000 de préstamo. Todo iba como de costumbre. Pero por la tarde, Datamaster envió un mensaje de emergencia. Todo el mundo detenga urgentemente las operaciones. Los objetivos están recibiendo llamadas de los servicios de seguridad del banco.
Se enfrió. La fuga significaba una ruptura en la cadena de custodia. Tal vez alguien fue atrapado o el manipulador delató al equipo. ¿Hacer qué?, preguntó Whitehunter. Estamos esperando. En una semana sabremos lo grave que es. Lo principal es no delatar a nadie. La semana de espera fue un infierno. Todos los días esperaba la llamada de la policía. No podía dormir bien. No podía concentrarme en la escuela. Quise dejarlo varias veces. El 10 de noviembre se canceló. Falsa alarma. El problema está en otra región. No nos ha llegado. Respiré aliviada. Pero aquel susto me había enseñado la regla cardinal. Hay que estar siempre preparado para fracasar. En diciembre de 2019, creía conocer todas las reglas del juego. Sabía encontrar bases, dirigir operaciones. Ganaba más dinero que muchos adultos. Me sentía como un auténtico profesional. Hasta que me ofrecieron algo que no pude rechazar. El 12 de diciembre de 2019, Data Master escribió: Buscador, ¿listo para pasar al siguiente nivel? ¿Quieres convertirte en supervisor de tu propio equipo? Conservador significaba gestionar personas, obtener un porcentaje de sus operaciones, acceso a bases de datos exclusivas y mucho más dinero. Encontrarás de 5 a 7 hombres en tu región, coordinarás el trabajo, distribuirás las bases, te llevas el 30% de comisión por cada transacción, además de bases VIP, objetivos con límites de hasta 200.000. Explica. Un cálculo rápido. 7 personas, 2 cirugías a la semana con 50.000. Mi parte son unos 400.000 al mes. Listo, respondí sin pensarlo. Encontrar un equipo resultó fácil. Los mismos foros de la Darknet, canales de Telegram, además de chicos de la escuela que necesitaban dinero. El primero que encontré fue un adolescente, aquí le llamaré Búho, de una familia monoparental. Vino después del colegio. ¿Quieres trabajar? Análisis de datos, ¿pagan bien? No miento. Analizamos los datos, solo que no especifiqué por qué. En 3 días, el búho dominó lo que a mí me llevó una semana. Luego, el segundo fue un chico de una escuela vecina. Encontrado a través de un canal sobre criptodivisas, le puse el apodo de Afterburner por su energía. Techi, 18 años, estudiante de tecnología. Cyborg es el apodo irónico que le puse a la única programadora de nuestro equipo. Y había otro chico. Simplemente lo llamé el quinto chico, porque quedó quinto. A finales de diciembre, trabajaba un equipo de 5 personas. Todos habían recibido formación y realizado sus primeras operaciones. Forsad resultó ser el más activo. 3 operaciones a la semana, 150.000 al mes, por lo que recibió su apodo. Búho es más cauto, pero más estable. En enero de 2020, Datamaster dio acceso a las bases de datos VIP, un nivel completamente diferente. Objetivos con ingresos de 100-200.000, límites de hasta $500.000. Pero la regla es no más de una transacción por mes por persona. Primera operación VIP, Andrei Sergeyevich, director de una empresa informática de Lipetsk, ingresos 300.000. Pidió un préstamo de 400.000 para desarrollo empresarial. 2 días de controles, pero el dinero llegó. Mi parte, 120.000 para una operación. En febrero, el equipo funcionaba como un reloj. 5 personas, 8-10 operaciones a la semana. Un volumen de negocio de 2 millones al mes. Mi parte era de 250.000 a 300.000. Me sentía como un hombre de negocios. Mis padres tuvieron que mentir sobre el comercio de criptodivisas. Le compré a mi madre un teléfono y a mi padre algunas herramientas. Se alegraron de mi éxito. El equipo se reunía una vez a la semana en un edificio abandonado para discutir planes y celebrar operaciones. Forsad se compró el coche de sus sueños. Owl ayudaba a su madre con sus deudas. Cyborg ahorraba para estudiar en Moscú. Por primera vez, no era un adolescente solitario. Era el líder de un equipo. Pero el 15 de marzo se produjo un incidente. Forsad hizo un préstamo a una mujer de Kursk, Tatiana Alexandrovna,
de 39 años. La administración. Los 80.000 euros fueron sin problemas. Pero 3 días más tarde descontó las noticias del grupo Kursk Incumbeka. Recaudación de fondos para el tratamiento de la empleada Tatiana A., diagnosticada de cáncer. La familia atraviesa una difícil situación económica. Se puso incómodo. Pedimos un préstamo para una mujer con cáncer que necesitaba dinero para el tratamiento, y ahora debe 80.000 con intereses. Accidente, no lo sabíamos. Escribí en el chat. Pero el residuo permanecía. Por primera vez en 6 meses, vi el rostro de una víctima real. Antes, los objetivos eran solo datos. Esta era una mujer real con problemas. El 25 de marzo, Datamaster escribió: «Tengo una oferta seria esperando en Discord a las 6. Llamamos a través del canal de voz». Su voz carecía de emoción. «Su equipo está rindiendo bien. Es hora de pasar al siguiente nivel», dijo. Préstamos corporativos, cantidades de 1 millón a 10. Tu parte es el 10% de la transacción. Pero hay otros riesgos. Se necesitan certificados falsos, documentos ficticios, sobornar al personal de las IMF, advirtió. Eso es directamente criminal, le contesté. Lo mismo, solo que las cantidades son mayores. Además de acceso al escalafón superior, envió una foto. Un joven con un traje caro delante de un Bentley blanco. Creador de sistemas. Con 28 años, posee una red para media Rusia. Ingresa más de 1.000 millones al año. Piénsatelo el resto de la semana. No hacen ofertas así a todo el mundo, dijo, y desconectó. Los préstamos a empresas son un nuevo nivel de delincuencia, pero también dinero real. El 2 de abril tomé una decisión. Y entonces recibí un mensaje que me hizo borrar todos mis contactos y quemar mi tarjeta SIM. El 2 de abril de 2020 tomé una decisión que podría cambiar mi vida para siempre. Escribí a Datamaster. Acepto el nivel corporativo. La respuesta llegó 1 hora más tarde. Estupendo. Mañana tendrás acceso al nuevo sistema. Bienvenido a las grandes ligas. El 3 de abril me enviaron un nombre de usuario y una contraseña para acceder a una plataforma cerrada. La interfaz era profesional. No era un sitio web casero, sino un verdadero sistema CRM con bases de datos, estadísticas y un sistema de tareas. Las personas que trabajaban aquí ya no eran adolescentes de foros, sino adultos con experiencia. La primera operación corporativa estaba prevista para el 10 de abril. El objetivo era Stroyinvest de Voronezh, una empresa de construcción con una facturación de 50 millones al año. Se iba a concertar un préstamo de 3 millones para la expansión de la empresa. Los supervisores superiores se encargarán del papeleo, explicó el Datamaster. Tu trabajo consiste en analizar la empresa y preparar un dossier para el servicio de seguridad de la IMF. Llevo una semana investigando Stroyinvest. Fundadores, estados financieros, contratos existentes, reputación en el mercado. La compañía era real, exitosa, con un historial limpio, un objetivo perfecto. El 8 de abril se presentaron los documentos a Corporate Solutions, una gran IMF especializada en préstamos a empresas, certificados de ingresos falsos, contratos ficticios, un extracto bancario sobre el movimiento de fondos. Todo se hizo con profesionalidad. El 12 de abril, la solicitud fue aprobada. 3 millones de rublos. Mi parte. 300.000 por 15 días de trabajo. Pero ese fue el día en que todo se torció. La noche del 12 de abril, mientras celebraba el éxito de mi primera operación corporativa, recibí un mensaje privado de una cuenta desconocida. Hola buscador, ¿saben quién eres? Se me heló la sangre en las venas. La cuenta se creó hace 1 hora. No hay historial de mensajes. Inmediatamente publiqué en el chat del equipo. Chicos, ¿alguien ha recibido algún mensaje extraño? Yo también tengo uno, respondió el búho. ¿Alguna cuenta a la izquierda? Yo también, escribió Fast and Furious. Así que el desconocido se puso en contacto con cada uno de nosotros personalmente. Pero,
¿Cómo consiguió nuestros contactos? El desconocido envió otro mensaje. Mañana a las 20 CDR te espero en Discordia. Ven, si quieres quedarte libre. Inmediatamente escribí a Datamaster, pero no respondió. Luego intenté ponerme en contacto con los demás conservadores del sistema, pero nada. Es como si todos hubieran desaparecido a la vez. El 13 de abril, a las 20:00 horas, entramos en el canal especificado. Allí nos esperaba una persona con el apodo de Archivero. Chicos, tengo malas noticias para vosotros, dijo con voz tranquila. Vuestra red ha sido filtrada, completamente. Vaya, interrumpí. ¿Quién eres tú? ¿Cómo conoces a nuestros contactos? ¿Y por qué deberíamos creerte? Rápido y furioso añadió. ¿Tal vez tú mismo trabajas para la policía? ¿O intentando divorciarnos? Secundó Cyborg. El archivero guardó silencio unos segundos. Entiendo la incredulidad, pero tengo información que demostrará la gravedad de la situación. Envió una captura de pantalla al chat. Correspondencia de Datamaster con algún conservador, en la que se discutían detalles de nuestras operaciones recientes. Información que solo nosotros conocíamos. ¿De dónde ha salido eso?, preguntó el búho. De los archivos del FSB. Han estado interceptando correspondencia durante meses. ¿Qué significa eso?, preguntó Ayuno. Eso significa que las fuerzas del orden tienen una base de datos completa de todos los implicados. Toda la correspondencia, registros de llamadas, detalles de las transacciones, incluyendo sus nombres y direcciones reales. El mundo se derrumbó a mi alrededor. Una base de datos completa significaba que todos habíamos sido identificados, y pronto nos registrarían. ¿Pero quién lo filtró? Uno de los nuestros. Pregunté. Peor. El mismo creador de sistemas que te mostraron como una historia de éxito. Resulta que ha estado trabajando con el FSB durante los últimos 6 meses. De ninguna manera, escribió el técnico. Es la cabeza de todo el sistema. Por eso fue reclutado. Le pillaron haciendo algo gordo. Accedió a cooperar a cambio de la libertad. Ese tipo del traje caro del que me moría por saber más. Resulta que no solo creó el sistema, sino que delató a todos los que trabajaban en él. Tienen un máximo de 48 horas, continuó el archivista. Entonces comenzarán las detenciones masivas. Mi consejo es una cosa: desaparezcan. Borren todas las cuentas, cambien los números, desháganse de las pruebas. ¿Y quién es usted?, preguntó el técnico. ¿Y por qué me avisas? Antiguo supervisor de la región noroeste. Tuve suerte. Me enteré de la filtración antes que nadie. Tengo un amigo en el FSB que se arriesgó a avisarme. Le paso la información por vieja amistad. ¿Y cómo sabemos que no es una trampa?, Cyborg preguntó. No lo sabéis, pero enciende las noticias mañana por la mañana. Empezarán las primeras detenciones en Moscú y San Petersburgo. Los supervisores centrales son la prioridad. Aún no se ha llegado a Saetita los equipos regionales. Pero es cuestión de tiempo. Una semana como mucho. ¿Quieres decir que todavía no nos están buscando?, preguntó el búho. Todavía no. Pero en cuanto se hayan ocupado de las figuras principales, se encargarán de los autores. Así que tienen tiempo para limpiar y desaparecer. Lo principal es que no hay pruebas directas. Sin ordenadores, correspondencia ni testigos, es difícil probar nada. ¿Y si es demasiado tarde para limpiar las huellas?, preguntó Force. Entonces prepárate para ir a la cárcel. Te caen de 3 a 10 años por esa cantidad de dinero. La conexión se ha cortado. Esa noche no dormí. Me senté frente al ordenador y destruí metódicamente todo rastro de mis actividades. Borré cuentas, correos, Telegram, formateé discos duros, quemé tarjetas SIM. Por la mañana no quedaba nada de mi vida digital. Llamé al equipo el 14 de abril. Todo el mundo estaba aterrorizado. ¿Qué vamos a hacer?, Cyborg preguntó. Dispersarnos, dije.
Borramos todos los contactos, nos olvidamos de los demás. Si cogen a alguien, no delatamos a nadie. ¿Y el dinero?, inquirió Ayuno. ¿Qué dinero? Nunca hemos trabajado juntos. Ni siquiera nos conocemos. Me senté en casa y esperé. Cada llamada a la puerta, cada timbre del interfono me hundía en el corazón. Pero pasaban los días y no venían a por mí. Al cabo de una semana, me di cuenta de por qué. Por casualidad encontré en internet un artículo sobre víctimas de estafadores que conceden microcréditos. Entre las fotos vi una cara conocida, Tatiana Alexandrovna, de Kursk, la misma mujer a la que Forsach había concedido un préstamo. Tatiana lleva 6 meses luchando contra la oncología, escriben los periodistas. Pero hace poco resultó que se habían emitido a su nombre préstamos por un total de 340.000 rublos. Los cobradores exigen el pago de la deuda, sin prestar atención al estado de salud de la mujer. La familia está al borde de la quiebra, 340.000. Resulta que no pedimos solo un préstamo, sino varios. Y ahora la moribunda debe a los bancos dinero que nunca sacó. Más adelante en el artículo figuraban las historias de otras víctimas. Un pensionista de Tambov que perdió su piso porque debía dinero de un préstamo que no había formalizado. Una familia de Riazán que no puede pedir una hipoteca porque el historial crediticio está arruinado por nuestras operaciones. Una joven madre que fue despedida de su trabajo tras recibir llamadas de cobradores de deudas. Leía estas historias y me daba cuenta de que cada cifra que aparecía en nuestros informes era la vida arruinada de alguien. Cada operación exitosa significaba que una persona corriente tendría problemas que no merecía. En 8 meses de trabajo, pasaron por mis manos 3 millones de rublos. Pero los gané con las lágrimas y el sufrimiento de cientos de personas que ni siquiera lo sabían. En mayo de 2020, la mayor parte de la red había sido detenida. Pero a nosotros nos dejaron intactos. El creador de la cadena no tenía información completa sobre los equipos regionales. Quizá tuve suerte, o quizá uno de los detenidos me encubrió al no delatarme en el interrogatorio. Pero ya no podía más. Ahora, casi 2 años después, me doy cuenta de lo principal. No hay dinero fácil en Internet. Si te ofrecen hacerte rico rápidamente con la ayuda de los datos de otras personas, siempre significa que alguien saldrá perjudicado. Y tarde o temprano, tú mismo saldrás perjudicado. Los 3 millones que pasaron por mis manos me costaron el sueño, la paz y la humanidad. Pasé de ser un adolescente curioso a un delincuente que destruía vidas por dinero. Y lo peor es que lo hice conscientemente. Después de la historia con Tatiana, me di cuenta de que estaba haciendo daño a la gente. Pero continué porque el dinero me parecía más importante que el sufrimiento ajeno. La historia de Seeker suscitó más de 500 comentarios. Algunos compartían historias similares de adolescentes arrastrados a esquemas de microcréditos, mientras que otros discutían sobre dónde está la línea que separa a una víctima de las circunstancias de un delincuente deliberado. La historia de Tatiana Alexandrovna, de Kursk, provocó un número especialmente elevado de respuestas. Varios usuarios escribieron que reconocían en la descripción a conocidos suyos que habían sido víctimas de tramas similares. Y lo más alarmante es que cada vez hay más historias de este tipo. La Darknet está llena de ofertas de dinero fácil para adolescentes, y solo puedes comprobar la veracidad de las promesas si lo intentas. Si este vídeo te ha resultado útil, suscríbete al canal y dale a me gusta. Esto ayuda en la promoción y le da la oportunidad de publicar más materiales de este tipo. Cuídate y cuida a tus seres queridos. Como siempre, su señor Dark Web.